Mi nombre es Bruno Mendoza Ayala y hablaré sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría da origen entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Inicio de la perestroika en 1985, accidente nuclear en Chernobyl en 1986, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de estado fallido de la URSS en 1991. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado sobre toda América Latina. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Por extensión se denomina capitalista a la clase social más alta de este sistema económico, burguesía, o bien a la forma común que tendrían los intereses individuales de los propietarios de capital en tanto accionistas y patrones de empresas. También se denomina capitalismo a todo el orden social y político que orbita alrededor del sistema y a la vez determina estructuralmente las posibilidades de su contenido. Adam Smith fue el creador intelectual del capitalismo. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva, frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. A efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al capitalismo. El socialismo generalmente propone que la economía debe ser planificada y por tanto los medios de producción deben de ser del Estado, quien se encarga además de mediar en los mercados y proteger la ciudadanía tratando de garantizar una situación de justicia social. Los representantes más destacados del primer socialismo son Robert Owen en Inglaterra y Henry de Saint-Simon, Charles Fourier, Flora Tristan y Etienne Cabet en Francia. Finalmente, yo opino que la Guerra Fría fue un conflicto el cual no ayudó a la solución de nada. Las potencias mundiales seguirían siendo las potencias, mientras que los Países Bajos seguirían estando debajo de los demás. Sin embargo, esto ayudó a mantener a los grandes países en sus límites para evitar más guerras catastróficas. En cuanto a los sistemas económicos, me parece más efectivo el sistema capitalista debido a que sirve más para controlar a las grandes poblaciones. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos y Rusia, antes conocido como Unión Soviética. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Conflictos de intereses, cada uno y al final de la Segunda Guerra Mundial mostró un interés totalmente distinto, provocando el desacuerdo. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Principalmente puedo mencionar La Habana, Cuba, que es un país prácticamente que como es una isla y está muy cerca del territorio estadounidense. Posteriormente fue donde mayor conflicto hubo, porque al final de cuentas esos países estuvieron peleados, pero quien resintió todo fue prácticamente ese país. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Según historiadores que tenemos conocidos, uno de los principales estudios que se realizaron, la gente estuvo en desacuerdo, solamente como fue un conflicto silencioso, ahí lo que pasó fue que el gobierno estadounidense estaba demostrándole a la ciudadanía que había un interés afín, por lo cual, como se fue demostrando con el avance tecnológico, la economía estable, pues se justificó. Al final de cuentas, el fin o los medios justifican la guerra para algunos. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Ambos tenían en cuanto a submarinos, helicópteros, aviones de caza, armamento terrestre para lucha cuerpo a cuerpo, pero creo que ahí, en esa parte que detonó la diferencia entre uno y otro, fue que Estados Unidos contaba con armamento nuclear y ya muchos avances en cuanto a energía nuclear o termonuclear. Gracias.